para mí algo muy importante, tener una charla con una persona que, más allá de lo profesional, que se ha profesionalizado no solamente de manera nacional, sino internacional, ha traspasado geografías, fronteras, ha roto techos cristales. Por sobre todas las cosas, es una persona con una humanidad, con una mujer que siempre está nombrando a nuestra provincia, nos está abriendo caminos, muy, muy generosa. Bueno, con ella, con la persona, con la humana y también con esa gran líder innovadora, revolucionaria, vamos a tener 45 minutos de charla. Muy bienvenida a este escenario, a esta Expo Catamarca, a hablar sobre una revolución. Florencia Sosa. Gracias. Hola, Flor. Una sesión de terapia tenemos. Claro. Vamos a hacer terapia, modo sauna, está bueno eso. Modo sauna. Imaginémonos que estamos en ese lugar, en esa geografía que nos caracteriza a Catamarca con el calor. 100%, estamos acostumbrados. Venimos a hablar sobre la revolución empresarial y nada más y nada menos desde el noroeste argentino. ¿Cómo ves esta revolución, Flor? Que no es fácil de darla. La verdad que, bueno, yo nací en Catamarca, hice la primaria acá y siempre digo que hay algo pendiente con Catamarca, evidentemente, que siempre me trae de vuelta. Creo que hacer revolución desde acá no es fácil, sobre todo desde el sector privado que me ha tocado a mí, ¿no? Si bien yo continué el legado de mi padre con una base ya establecida y con un grupo grande muy consolidado y muy firme, sólido, aún así creo que como líder de una generación diferente, siendo mujer, no ha sido fácil ponerse al frente del campo de batalla, ¿no? Y también salir a representarnos al mundo como NOA, como Catamarca. Son barreras que a veces parecen imposibles y que creo que de a poco nos vamos amigando hoy con la tecnología, quizás hasta con estas nuevas propuestas de armar alianzas con países vecinos y demás. Parece que hacer la revolución cada vez va a ser un poquito más fácil. Decías que tuviste muchas batallas, tuviste muchos obstáculos. ¿Cuál de ellos fue el primero que tuviste que sortear como para mirarlo ya como de la vereda del frente, viste, como que es más fácil? Yo siempre creí que ser joven y ser mujer y ser del interior eran mis debilidades, pero con el tiempo fui entendiendo que eran mi carta de presentación, que eran mi diferencial, ¿no? Empezar a ganar espacios de liderazgo en instituciones, en grupos de trabajo, en lugares como, no sé, la ONU o OEA. Creo que para mí ha sido un honor. Siempre he llevado la bandera de Catamarca porque creo que Catamarca tiene muchísimas oportunidades y muchísimo valor. Pero bueno, creo que por ahí el propio enemigo del catamarqueño somos nosotros, ¿no? Y por eso me atrevo a decir que nadie es profeta en su tierra y siempre desde mi lugar trato de contagiar o de traer esa energía, trato de actuar local, pero pienso global y por eso tengo la oportunidad de salir, recorrer y siempre traer ideas o intentar contagiar sobre todo a mi generación y a los que siguen de lo importante que es ir identificando, ¿no? Esas debilidades, como bien decía al inicio, que yo creí que eran y al final terminaron siendo mi fortaleza, mi caballito de batalla. Qué bueno poder ver desde esas herramientas, ¿no? A dónde están nuestras habilidades y con eso poder sortear todo lo que viene en diferentes terrenos, como decíamos, en diferentes geografías, porque más allá quizás de tener todas las posibilidades cuando se nos abren, es estar en esos escenarios y cómo hablar que pertenecemos a determinada provincia, donde quizás somos un punto en el mundo, y de esa manera mostrar nuestra Catamarca. Como decías vos, me parece una tierra llena de oportunidades, pero también veías que algunas cosas también nos juegan en contra. Entonces, ¿cómo sería hablar de esos temas? Creo que no hay revolución si no hay como comunidad, ¿no? Además está decirlo que somos una comunidad pequeña y nos conocemos todos y hay que sacar provecho de eso. Poder sentar en una mesa muchas veces a un intendente, a un gobernador, a los empresarios, a las comunidades, que sea como pequeño esa distancia, me parece maravilloso. Eso no pasa casi en ningún lugar del mundo. Tener esa cercanía hay que aprovecharla.
Después creo también que, como decía, la revolución no pasa sin la comunidad y también el desarrollo necesita de esa revolución y necesita ese compromiso. A veces pecamos de esta cercanía que tenemos y esta amistad y somos poco comprometidos o nos cuesta no cumplir en tiempo y forma con ciertos compromisos, nos cuesta presentarnos, nos cuesta tener, hoy está a la vista que muchas empresas ya están trabajando muchísimo en su carta de presentación como empresa, como privado. Vos trabajás muchísimo también, ya las empresas creo que van a perdurar en el camino, que van a quedar, son las que hacen historia contando un poco qué pasa detrás, ¿no? Por eso vemos muchísimo hoy que en las redes sociales, sobre todo, hay este trabajo de quiero ver el detrás de escena, o sea, no quiero ver tu resultado ni cuánto facturás, quiero ver cómo llegaste a hacer eso. Hoy los grandes líderes gastan energía y tiempo en contar el camino para contagiarlo. Entonces, me parece que hay mucho del compromiso y mucho de este detrás de escena que de a poco nos vamos dando cuenta. Y me enorgullece, estamos trabajando en la ronda de negocios mañana y me pone contenta ver que las empresas ya tienen desde una página web hasta una presentación, una tarjeta, que el líder se puede determinar como líder y se presenta. Eso creo que en generaciones anteriores, y viene un poco de la mano de muchísimas cosas, pero antes creo que el empresario fue castigado mucho tiempo. A mí todavía me cuesta en espacios presentarme como empresaria, siempre a veces digo que soy emprendedora, ¿no? Entonces como que queda un poquito más amistoso. Pero sí creo que son espacios que el privado tiene que empezar a ganar y tiene que sentirse orgulloso de eso, ¿no? Como sacar el pecho y decir esta cuenta pendiente de estamos generando trabajo, estamos moviendo economía, estamos haciendo cosas, están pasando cosas. Y un poco creo que es mi papel o intento que sea desde la parte de la juventud empresaria de movilizar un poco el avispero para ver si nos empezamos a contagiar. Totalmente, así lo creo. Los nuevos líderes hoy, los que están causando impacto, son los que saben hablar, los que saben comunicar, como decías bien, contar sus microhistorias, tanto de ellos como de la gente. Por eso yo cuando te presentaba decía, hay un humano detrás de todo lo que sos, ¿no? De lo que uno ve como resultado. Y desde ese humano creo que hace que impacte. Porque creo que eso nos está faltando. Nosotros no sabemos comunicar, no sabemos hablar, tanto en gestiones de políticas públicas como de privadas. Muchas veces vemos a la gente que le ponen, decía un video, y en la forma, ¿no? Que se esconden las manos, no saben cómo pararse. Yo creo que todo eso se tienen que preparar como para estar en ese ojo público y poder impactar, porque el mensaje nunca es para nosotros, decía John Maxwell, que es mi entrenador, sino el mensaje es para el otro. Entonces, ¿cómo impactamos y cómo llegamos a determinados lugares a través de nuestras propias historias? Y vos fuiste haciendo eso. Yo te decía en privado esto, que admiraba mucho cómo, para mí, más allá de este hermoso título de la revolución empresarial desde el sector del noroeste argentino, era cómo es liderar desde la pecera. Porque si hay una persona que está ahí muy en la pecera, en el ojo público, es Florencia Sosa. ¿Qué opinamos? ¿Qué hablamos? Que ya va a cerrar la empresa, que la vende, que no la vende, que mira que está en tal lugar, que qué decisión va a tomar, que qué va a hacer. Sabemos que empresarios te llaman, hasta políticos por ahí te consultan. Pero todo lo que vos hagas, como los grandes líderes, por ejemplo, de la NBA o de ligas europeas, hay que manejar a Messi, hay que manejar a líderes y dentro de eso el opinólogo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace que hoy, por hoy, o sea, lo que te lleva al resultado? Porque yo te estoy hablando, no sé, de quién manejó a Jordan, que en estos momentos algún periodista deportivo quizás me pueda tirar el nombre de este líder, que era como maestro zen. Él, cómo se entraba, cómo llegaba al resultado, 11 campeonatos tuvo, a través de ese liderazgo humano, a ese liderazgo, estar en la pecera de la crítica, pero en ese momento es como decir, che, yo voy por ahí, por más que lo que digan. ¿Cómo fue eso, ser la hija tanto de papá, de mamá, y estar hoy por hoy, cada minuto, es la opinión de qué hace Florencia? Es un juego que yo decidí jugar
claramente. Yo vengo de una casa de 2 papás emprendedores, pero con un perfil muy bajo, ¿no? Y creo que fue una propuesta muy personal de un día decidir abrir la puerta y contar mi historia. Yo siempre digo que yo empecé a transformarme a mí y a los míos y a mis proyectos con el dolor de perder a mi papá, y a raíz de eso empezaron a cambiar un montón de cosas. Y creo que ese fue un punto de partida para generar empatía con el otro y empezar no digo jugar, pero sí a entender ese juego mediático de que con la empatía podía llegar a otros espacios. Después entendí que esto de ser mujer, hoy todavía hay 28% creo del porcentaje de... Ay, ¿soy yo o algo? Por ahí si nos traen el micrófono de mano creo que estaríamos mejor, chicos. Puede ser, no sé, si son tan amables. Hoy todavía hay 28% de puestos nada más de mujeres que están en lugares de puestos líderes, ¿no? Y la verdad que es una cuenta pendiente que lo tenía conmigo, entonces decidí empezar a llenar esos espacios y a mover cosas. Y cuando levanté cabeza me di cuenta que estaba tan expuesta, ¿no? Como que había algo del otro lado, las redes sociales ocuparon un papel clave para mí, y eso para mí fue muy valioso de ver cómo del otro lado había como un ejemplo, un modelo o algo de mirá cómo ella pudo y yo también, ¿no? La comunidad que a mí me sigue, la audiencia, son chicos, son chicos que están estudiando, son chicos que realmente están como en esa búsqueda, entonces para mí creo que está bueno tener esos referentes. Me cuesta un montón encontrar por ahí colegas o pibes que estén en la misma que yo en mi ciudad, y eso trato de, ¿no? Todo el tiempo, no se animan, no quieren hacer este cambio, no tienen ese hambre de hacer esa revolución. Para mí exponerme es un juego, no es fácil. Todo el mundo opina, todo el mundo piensa que te conoce, todo el mundo tiene algo para decir. Un medio que me acostumbré un poco, pero realmente yo lo uso, y realmente lo uso para abrir nuevos mercados, para hacer nuevos negocios. Siempre está bueno que se hable, no me molesta a esta altura. Gracias a Dios no le debo nada a nadie y lo hago como con mucha tranquilidad, si no, no lo podría hacer. Pero bueno, hay mucho del ojo ajeno que también lo tenés que trabajar. Hoy creo que los grandes líderes trabajan la salud mental, y esto que hablabas, ¿no? Del famoso coach, el famoso mentor, es muy valioso. Yo trabajo muchísimo sobre eso. Es un tema en agenda hoy hablar, ¿no? De la importancia de liderar desde la mente y el cuerpo, y quizás no como generaciones anteriores, ¿no? Yo trabajo mucho con mi madre y ella tiene otra escuela de trabajo y la acepto y la respeto y aprendo un montón de eso, pero bueno, de la mía y los que siguen, creo que venimos también por la pasión, por lo que nos gusta hacer y poder como hacer un balance. Así que invito siempre todo el tiempo que puedo a las nuevas generaciones y a los que están hoy, ¿no? También en agenda, que se pongan en esta tarea de poder generar empatía, de poder abrir la puerta, de poder entender cómo trabajar ese juego, porque realmente es muy valioso y te abre frentes increíbles. Bueno, esto como para que vayan tomando nota, en especial las mujeres, que comencemos a hablar más sobre estos espacios y de economía para ocupar esos lugares que siempre decimos queremos estar en esa mesa chica. Un dato importante, lo que va diciendo ella, es poder liderar, primero liderarse desde adentro, con todos esos frentes que tenía, como fue liderándose adentro, haciendo esos centros de foco de meditación, de relajación para tomar una decisión importante, para no errarle, para que no sea el casi gol, sino meter el gol directamente. Todo eso, ¿cómo te entrenás, ¿no? Porque lo que queremos saber es esa cocina, esa parte de adentro. Porque lo que vemos nosotros son resultados, redes sociales, todos los likes, toda la gente que te sigue. Pero toda esa construcción de mujer, a donde vos también apostás, a donde también pones el cuerpo, apostás económicamente. Es muy interesante lo que haces, como estos nuevos tiempos están exigiendo a lo que significa la mujer también en este rol tan importante como es la economía. Creo que es no tenerle miedo también, ¿no? Hoy creo que los grandes referentes, líderes, no son expertos en el área. Hoy tenemos un presidente que no viene del palo de la política, o tenemos un presidente en Estados Unidos que es un empresario, tenemos el mayor inversor en tecnología hoy, no sé, un Elon Musk, que tampoco viene del nicho. Entonces es también animarse, es como romper con eso. Ya no hace falta saber de todo.
para poder meterse en un área o hablar del tema. A mí me ha pasado que hoy puedo hablar de tecnología, de mujeres, de jóvenes, de finanzas y de redes sociales, y no le tengo miedo. Obviamente me preparo, hay un equipo detrás que me acompaña, pero es romper con eso. Una vez que te animás, salís de ese espacio. Estamos acostumbrados a trabajar en la comodidad muchas veces, ¿no? En lo chato, en lo conocido, y salir de la zona de confort cuesta, lo digo por experiencia, a mí me ha pasado, y el desafío es constante. Yo trabajo desde la incomodidad. Hace muchos años que no duermo una semana en la misma cama, hace muchos años que me cuesta crear rutina, que me cuesta tener pareja, o sea, también, digo, uno va dejando, se va comprometiendo con cosas porque vas perdiendo otras y está buenísimo, yo lo acepto, es el momento para hacerlo, por lo menos para mí, pero realmente creo que si hoy me preguntás qué es lo más valioso que logré, es la agenda que tengo en mi celular y la capacidad y la credibilidad que del otro lado puedo llamar a cualquier persona y sabe que cuenta conmigo o que cuento con ellos y que puedo lograr red, ¿no? Crear ese networking creo que es lo más valioso de este tipo de eventos. Saber qué está haciendo el otro, che, ¿quién sos? Me das tu tarjeta, te conozco, intercambiar, crear red, crear contactos, crear negocios, de eso se trata, y yo salí de mi zona de confort, de lo que ya conocía, a las droguerías las conocía todas, al sector de salud lo conocía a todos, digo, voy a salir de esto y voy a romper, y de pronto, no sé, terminé haciendo proyectos de blockchain o de cripto o generando, no sé, plataformas. Hoy estamos generando una plataforma increíble desde el Líbano para trabajar sobre la educación de salud y de sexo por primera vez en idioma árabe, y lo hago desde Catamarca. Digo, no tengo que estar... A eso voy con que es como romper fronteras y entender que al final hoy no hay un límite, podés con todo. Puedes con todo realmente, pero bueno, tenés que ponerle todo eso, ese otro condimento que estás diciendo, y que es moverse, es ponerse incómodo. Nadie desde la comodidad logró grandes avances. Y no ha sido un año fácil como empresarios, como comerciantes. Ha sido un año bastante difícil, cuesta arriba. Hoy creo que terminamos el año todos un poquito así, acalorados, como podemos. Pero bueno, apuesto o trato de sumar. Yo no hago política, si bien he recibido un montón de propuestas para hacerlo, no creo que hoy sea mi llamado, o no he encontrado mi lugar desde Catamarca, creo todavía, pero sí hay un montón de propuestas y un montón de oportunidades, aún así con la dificultad económica o coyuntural, como le quieras llamar. Creo que hay que empezar a darse cuenta que el Estado es otro Estado, no es el que conocíamos hasta ahora, que desde el privado tenemos que empezar a generar propuestas de trabajo, ¿no? Empleo genuino, mucho más del que teníamos, y estas oportunidades de abrirnos a provincias vecinas o a un país vecino, hay que saber aprovecharlas. No encontrar amenazas en el otro, ¿no? Sino encontrar quizás un partner, un aliado o algo que uno pueda como copiar, imitar, entender cómo se está trabajando y ver qué podemos hacer desde acá, desde nuestro lugar. De vuelta, creo que hoy hay oportunidades y si no las hay, las tenemos que generar, no va a quedar otra, pero de acá tenemos que salir entendiendo que somos una comunidad pequeña, que tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos talento, tenemos recursos minerales, solamente nos falta un poquito de unión. A la vista ha quedado que este evento como público-privado costó, que la verdad costó unirnos, pero porque a veces tenemos objetivos diferentes, pero se logró. Y entonces a la vista está que se puede y que podemos, y es simplemente sacar el fruto de eso. Qué importante, aparte este tipo de eventos, como siempre decimos, no solo impacta a quienes los organizan, sino es alrededor. Y vos viste, vos que sos una mujer tan viajada, en esos lugares, mismo Orlando, por ejemplo, uno dice Disney, Orlando siempre fue para ir de vacaciones con los niños, y hoy son centros de eventos muy importantes a donde todo pasa por ahí para que desde las políticas públicas, desde lo privado, para que se genere otro movimiento de gente. Bueno, esperamos que en Catamarca, que siempre hemos sido una provincia que nos eligieron de paso, por la Virgen del Valle, desde la parte espiritual, que también nos puedan elegir por este tipo de eventos, por estas convocatorias de negocios que nos hacen bien a todos. Y tener esta posibilidad como Florencia, una persona a donde influye en mucha gente en el mundo y con distintas idiosincrasias. Ella está
realizando un impacto muy inmenso, muy grande. Y esto es porque, claro, a la clara está que hoy el líder, por lo que se ve, lo que se consume es a la persona. Ya dejó de haber un partido político que lo avale, sino la gente pide coherencia y congruencia. Ya consume lo que ve. Por eso le están proponiendo a ella y a tantas otras personas que a lo mejor no tienen un partido político a la vuelta, pero hace política, como lo haces vos, sin política partidaria. Hacemos política todos los días y todos creo los días. que la juventud dejó a la vista en las últimas elecciones, ¿no? Que empezamos a creer también en líderes que hagan, queremos ver resultados, no importa tanta estructura y partido y banderas, simplemente decís, hacés, que lo demuestre, diría Moria, tal cual. Entonces, claro, me parece que va por ahí. Y como bien decías, hace una semana estuve en el American Business Forum que se hizo en Miami. En Miami, sí. Y convocó a los grandes líderes, estuvo desde Donald Trump, Messi. Y fue convocado por un joven. Estuvo Jeff Bezos, estuvo organizado por un uruguayo, un gran amigo, Nacho, que plantearon a Florida o a Miami desde el deporte, desde el mundial, desde la logística, como el nuevo hub americano, para el pueblo latino también, que es como la primera puerta de entrada, ¿no?, para Estados Unidos. Y creo que en mayor o menor medida hoy Catamarca puede ser ese hub, que ya la geografía no resulte tan amenazante, sino que al contrario, ¿no?, que nos podamos amigar con eso y entender que quizás podemos ser justamente un puente, un paso. Y también desde acá que ocurran cosas, ¿no? Como que ya el agua no nos parezca que queda tan lejos, o un país vecino que no sea amenazante, que una cordillera no nos divida, sino que nos una. Creo que es una cuestión de también desde cómo uno lo mire. Repito, hoy están ocurriendo un montón de cosas, pero también tenemos que cambiar la manera en que trabajamos, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos presentamos. Hay una gran cuenta pendiente para las nuevas generaciones. El privado se tiene que unir, el privado tiene que tener una voz, se la tienen que escuchar. No tiene ni que ser aplaudidor, ni que estar siempre acompañando propuestas, también tiene que plantarse cuando no le guste algo. Eso lo mantengo desde siempre. Yo me mandé quilombos tremendos con mi celular diciendo cosas que no me gustan porque son maneras de que uno lo escuche, ¿no? Y eso está buenísimo también, como romper con eso y entender que podemos tener miradas diferentes con un mismo objetivo, es muy valioso. Hoy tenemos carreras nuevas en nuestras universidades, tenemos propuestas nuevas, la tecnología hoy rompe con esas fronteras. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿A dónde vamos? Un poco es por lo menos a mí me quita el sueño de pensar desde la juventud, de los empresarios y emprendedores, cómo vamos a agarrar todas esas oportunidades y convertirlas en trabajo genuino. Totalmente. Y bueno, hoy que tenemos una proyección de vida hasta los 100 años, entonces hay buena vida como para seguir proyectando y seguir impactando. Esto que decías, los jóvenes, qué tipo de carrera eligen como para impactar en nuestra provincia y en provincias vecinas, cómo nos hacemos los líderes del noroeste argentino también, cómo vamos ocupando lugares que son estratégicos desde nuestra Argentina y luego para explayarnos a nivel mundial también. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Me imagino, pues, este conversatorio, de todo lo que dijimos que tenían que animarse, ¿se acuerdan? Que no tenían que ser tímidos, ¿se acuerdan? ¿Alguna pregunta? Cuando conversamos, es como esto, una mesa. Alrededor de una mesa uno siempre sale cambiado. Alrededor de una mesa surgen un montón de cosas. Cuando nos sentamos a comer, o comemos solamente, ¿no? Uno sale transformado. ¿Alguien para preguntar o para decirle algo lindo a Flor? ¿Sí? ¿Tienen micrófono para la señorita? Está acalorado el público. Está hecho un fuego, tan fuego que no pueden hablar. Muy bien, claro. Otra mujer que también es una gran líder, Natalia. A ver cómo va la pregunta. Bueno, ¿cómo le va? Juan José Ronseco de Corproa, de Atacama. Estuvimos temprano contigo. Dos cosas, aparte de ser tan joven y asumir este tema, porque yo creo que son ejemplos clave hoy día y marcan desafío
a una nueva generación que yo creo que está llegando con un nuevo concepto, tú lo dijiste, yo creo que tiene que ver con que ya lo rutinario, la revolución que había ante el empresariado, ante el hacer cosas, ya está en plan de retirar. Y viene esta nueva revolución que tú estás marcando, un buen liderazgo, lo cual yo te felicito, porque no solo se necesita ser un rostro bonito para ser inteligente. Gracias. Y marcar lo que estás desafiando tú. Y te felicito por eso. Pero aparte de esto, ¿cómo ves tú la incorporación de la inteligencia artificial dentro de los nuevos desafíos que tiene hoy día la juventud? A los que estamos más viejos los cuesta un poquito más, pero para ustedes sí van a tener que saberle sacar provecho a esta nueva etapa. Como decía antes, ¿no? Hay por ahí cuestiones que parecen amenazantes, pero creo que definitivamente la tecnología y la inteligencia artificial llegaron para quedarse. Nosotros acá en Catamarca, por ejemplo, trajimos desde Minerva el primer robot en Argentina en su momento y robotizamos una farmacia. Después nos copiaron todos, pero soy yo. ¿Molesto? Acopla ahí. Por ahí es el micrófono. ¿Me lo dejo o lo saco? Sí, sí. Ahí nos acercan. No sé si soy yo o quién. Están atentos. Creo que cuando trajimos esa tecnología, que hoy ya quedó viejísimo hablar de robots, y esto fue hace nada más que 7 años, en ese momento a mí se me titulaba de que venía a destruir una farmacia histórica de Catamarca, y yo pensaba que venía a hacer una revolución, ¿no? Mi propio equipo de trabajo, que anda por ahí también, me señalaban de que iban a despedir a todos porque la robótica venía a reemplazarlos, y creo que hoy entendimos que la tecnología es un compañero más de trabajo que realmente nos viene a sumar, viene a darnos un montón de efectividad, ¿no? En la productividad diaria, y es saber aprovecharla. Hoy creo que nosotros mismos desde un grupo de trabajo de jóvenes aquí hemos presentado una plataforma para poder trazar minería, por ejemplo, o certificar procesos, o entrar en espacios para generar indicadores que hoy no tenemos, y son espacios que realmente hay que aprovecharlos. Hoy viene de la juventud, o parece que la juventud es un poco el que lo anima, pero me animo a decir que es es para todos, y simplemente hay que meter un poquito el dedo y entender a dónde nos va a competir o dónde nos va a colaborar. Hay muchas herramientas, desde el espacio de salud, desde la longevidad que hablaba, que son temas recontra en agenda hoy, todo lo que es el climate, que significa el medio ambiente, creo que es donde más inteligencia artificial vamos a ver, y sobre todo temas en agenda, ¿no? Que son los que van a dar revolución en un futuro. Hoy Argentina, por ejemplo, está liderando todo lo que es espacios de investigación, como en psicodélicos o en temas que antes eran totalmente imposibles de ver gracias a la AI. Así que yo trato de llevar esa bandera. Estamos hoy acompañando a más de 30 proyectos que están invirtiendo desde inteligencia, no solo inteligencia, ¿no? Desde cripto, somos el país de los países que más influencia han tenido en todo lo que es criptomoneda, y a veces parece cuando hablamos de criptomoneda es una estafa o es algo malo, y la verdad que no. Esto de descentralizar, esto que no le pertenezca a nadie, que no haya fronteras, ese es un poco el mensaje detrás de toda esta revolución tecnológica que se viene. ¿Alguien más? Natalia, aplauso. Sí, sí. Muy bien. Vamos con Natalia, después tenemos Chicos, otra persona el calor. para intervenir. Me morimos. A vos se te escucha. Con la ti. Micrófono mejor. ¿Tienes micrófono? Como para que puedan escuchar. Nosotros te escuchamos bien, pero por ahí los que están más atrás. Y se escucha cuando llega la voz. Bueno, primero, Flor, felicitarte como mujer catamarqueña. Bueno, hoy en un mundo binacional en donde estamos auspiciando como provincia esto, lo digo como catamarqueña, que la verdad es que es un orgullo enorme tenerte en las redes, tenerte como profesional y empresaria. Eso por un lado. Sonia, también es un placer que me estés entrevistando vos. Mi pregunta es un poco, a ver, en este mundo que vos te manejás, en donde las finanzas no son un cuco, lo decías recién con la cripto, ¿cómo se puede hacer
para que en Catamarca, digamos, tome un poco de vuelo todo esto que es tan importante. Me quedó como una anécdota cuando fui a Australia y la moza, padres recibidos, profesionales, y ella era moza de un restaurante muy lindo en Australia y se dedicaba a invertir en proyectos mineros por medio de estas herramientas que existen de las finanzas. ¿Por qué es un cuco y cómo hacer para romper esa barrera y educar a la sociedad algo tan difícil, digamos, desde ese lugar? Esa es un poco mi pregunta. Lamentablemente Catamarca ha sido víctima, ¿no?, de muchísimas malas experiencias en cuanto a lo que tiene que ver con finanzas. Somos, creo, una comunidad poco educada en cuanto a esto, y lo digo como porque realmente yo me he preparado y tengo un máster en finanzas y he elaborado un montón sobre eso. Tenemos esa cuenta pendiente con la educación, desde los grados secundarios, ¿no?, hasta universitarios. Seguro que el mundo fintech o todo lo que tiene que ver con finanzas y tecnologías vienen un poco para descentralizar eso. Creo que los bancos también hoy tienen una cuenta pendiente de empezar a como actualizarse y a brindar herramientas más modernas. Y seguro que hay algo de la confianza que como argentinos hemos perdido, ¿no?, en tanto tiempo, en tantos años, de que estas estructuras financieras sean un poco las que nos aconsejen o las que puedan alojar nuestros ahorros o las que realmente puedan planificar nuestro futuro. Somos una comunidad que no planifica, que no puede ver a largo plazo, que guarda un poco abajo del colchón y que Dios nos ayude y pase lo que tenga que pasar, pero hay algo, ¿no?, de que tenemos que hacer o copiar un poco a otros países que pueden tener esa mirada a 6 meses, a 1 año. Eso nos ayudaría un montón a nuestra pequeña economía, a nuestras finanzas, y seguro de empezar a crear hubs o pools de inversiones para los que no saben, porque de vuelta no todos tenemos que saber de todo y no tenés que ser un experto, pero sí deberíamos empezar a crear esos espacios para alojar a aquellos curiosos que quizás tienen un ahorro o tienen una intención de invertir en algo y quizás no lo saben hacer. Yo personalmente he presentado un montón de propuestas que nunca han sido bien recibidas desde el Estado, que creo que hoy es el motor que tiene que iniciar con estos espacios, que hoy hablamos de private equity, o hablamos de capital ventures, o hablamos de plataformas, ¿no?, que ofician como de policías, que son las que van a custodiar todas estas movidas de las que estoy hablando, o son las que van a participar y acompañar nuevos proyectos. Ya no está solo en invertir no sé, en real estate o en un proyecto inmobiliario o comprar un terreno. Creo que hay, como bien decías, hoy podés invertir indirectamente, ¿no?, en otro tipo de proyectos, sobre todo en minería. Sería un gran valor para Catamarca poder crear un pool de inversión, ¿no?, o empezar a tratar o hablar de capitales de trabajo que tengan un fin común. Ojalá lo podamos lograr, estaría buenísimo, y planteo hoy desde acá, desde este escenario, que me encantaría proponerlo para que eso ocurra, porque creo que hay mucha gente curiosa. Evidentemente quedó a la vista en Catamarca que hay mucho capital dando vuelta, pero no hay propuestas que sean sólidas y que sean seguras para que esas inversiones puedan llegar a donde tienen que llegar. Aplausos. Gracias por la respuesta. Una preguntita más. Hay dos y finalizamos. Diga. Sí. Acá estoy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, también felicitarte por tu audacia y tus ganas de emprender. Y sé que vos mirás a la industria, al negocio, a las empresas con mucha fortaleza. Y la pregunta mía va a ver de tu mirada, de tu experiencia como joven, ¿cómo ves o cómo considerás este tipo de espacios y cómo es la sinergia o cómo debería ser la sinergia que deberíamos tener en este caso en el caso de la minería, en cuanto a la sinergia que debería haber de países como Chile, como Perú, entre Argentina, Chile y Perú, haciendo una transferencia tecnológica, una transferencia de experiencia, en una ida y vuelta en tecnología para poder desarrollar empresas locales que tengan una representación a nivel internacional. También creo que, eso hablaba recién, un poco de abrir fronteras
y si nosotros estamos preparados, porque recién hace rato escuchaba en este mismo auditorio a una persona que decía que, por ejemplo, que en El Paso no había infraestructura o algunas otras cuestiones que por ahí no podían resolver, pero también pasa por las ganas de emprender de cada empresario, porque podríamos pedir 1 hectárea y poner, qué sé yo, un emprendimiento nuestro y dejar de depender de esa cuestión del Estado, que el Estado por ahí nos puede brindar todo esto, porque en esta cuestión, Estado, empresa de servicios, empresas mineras, ¿cómo podría ser la sinergia para que tengamos un desarrollo y poder insertarnos a países como Australia, como Canadá, como Chile, como Perú? Un poco eso. Mira, yo me he presentado en espacios internacionales como catamarqueña hablando de minería y es un tema tabú todavía, como que hay espacios donde la gente no se siente cómoda o donde quisiera saber más y no se sabe. Creo que nos falta, vuelvo a tocar el tema de la educación, ¿no? Entender como comunidad qué está pasando, cuál es la magnitud, hasta dónde puede llegar, qué es lo positivo, qué estamos haciendo mal y si hay algo por corregir, seguro. También creo que esta revolución que hablábamos de la minería va a ocurrir con el vínculo del privado, del público y de las comunidades. Creo que es muy importante que los 3 jugadores puedan trabajar en conjunto. Es muy valioso que eso ocurra y hay muchos celos en el medio muchas veces que entorpecen, ¿no? Esa unión o esos puentes de trabajo. Por otro lado, creo que desde, por ejemplo, la mesa del litio, ¿no? Muchas veces digo, qué cercanía que tenemos entre 3 provincias que les cuesta proponer un bien común o un objetivo en común. Y hoy como país, tener acá a Chile hoy presente o poder trabajar con un país vecino como Perú, que tiene una marca país brillante y han trabajado muchísimo sobre sus artesanos, sobre sus productos, sobre su propuesta de turismo y hoy está trabajando muchísimo sobre minería, creo que le daría muchísimo más valor. Hoy las redes sociales, la tecnología, todo lo que transforma la dinámica, ¿no? de esto de que con cualquier medio podés estar comunicado e informarte, vamos a romper un montón de ese tabú, pero sí está buenísimo que lo plantees desde hoy, habiendo también hoy empresas mineras acá participando, públicas, empresas privadas. Creo que está bueno entender qué está pasando, que abran la puerta. Me atrevo a decir que muchas veces está como el prejuicio, ¿no? de que la minería... Y la minería, por lo que he visto hasta ahora en estos años, tiene la puerta abierta, tiene ganas de darse a conocer o de contar lo que está haciendo, pero no se presentan espacios que no sean de nicho, ¿no? Espacios de minería hay un montón, pero espacios como este, que sean amigables para todo público, donde realmente puedas pararte, preguntar, conocer, entender cuál es la propuesta desde Catamarca o desde Argentina, hay que aprovecharla. A mí me da pena por ahí ver que todavía nos falta proponer o nos falta invitar, nos falta convocatoria, ¿no? Me hubiera encantado que hoy, no sé, tengamos colegios visitándonos, escuelas, universidades, claro, escuelas, que entiendan cuál es la propuesta real. Pero bueno, es un camino que recién empezamos a transitar. Está buenísima la pregunta porque, como vuelvo a decir, si no participa los 3 jugadores esenciales, desde las comunidades, desde el privado y desde el público, la minería no va a causar ninguna revolución y va a pasar lo mismo que hemos visto años anteriores, que es la minería tan criticada, ¿no? Así que aprovechar estas herramientas y como inversora en tecnología y como que representa un montón de proyectos, también estaría buenísimo que la minería abra la puerta y conozca la cantidad de procesos que en el mundo se están haciendo desde la tecnología, que desde nosotros, las empresas locales que hoy están laburando, no están abriendo la puerta. Queda en lo tradicional, queda en la zona de confort, queda en lo seguro y hoy te aseguro que podés ahorrar dinero y tiempo si realmente escuchás a todos estos nuevos proyectos y a pibes talentosísimos que tienen propuestas muy novedosas para la tecnología y sobre todo para lo que es impacto, ¿no? Desde lo económico, 100%, y para lo que tiene que ver con lo social y lo ambiental, que creo que son 2 cuentas pendientes que tenemos como una comunidad minera. Bueno, estamos llegando al final, ya no nos queda nada. Aquí, por favor, la última pregunta. Bien, vos. Gracias. Seamos precisos con la pregunta. ¿Qué queremos preguntar? Sí, básicamente el tema de la educación. Yo soy docente
Hace 5 años me dediqué a la parte privada, soy empleado público también, pero en un proceso de decisiones personales me dediqué a la parte privada, ¿no? Y entonces empecé a ver que como docente y parte de este sistema de haber recorrido el caminito, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, sentí que cuando me dediqué a la parte privada tenía que entrar con muchos desafíos de la inteligencia emocional, la empatía, un montón de situaciones. Entonces, ¿cuál es tu mirada para profundizar esto, para que más gente pueda incorporarse a conocer temas sobre liderazgo, inteligencia emocional y sobre todo esto que está pasando ahora, ¿no? Esto de decir que el Estado y la parte privada un poco se están acercando y estamos generando estos espacios para que más gente conozca, porque me parece que el tema viene por la información, ¿no? Que obviamente vos planteás y conocés en muchos lugares. Así que un poco era un poco la pregunta por eso y muchas gracias por el espacio. Gracias. Creo que la educación es una cuenta pendiente que tenemos, que hay como, esa es una revolución que hay que darla sí o sí, desde todas las áreas, seguro. Hoy hay programas que quedaron viejísimos, que quedaron súper antiguos, hoy hablamos de otro idioma, hoy desde otro lugar. Ojalá en algún tiempo cercano podamos ver esa revolución. Hoy los pibes están interesados en otras cosas y tienen otros objetivos. Las carreras de 6 años que conocíamos quedaron viejas y hoy hay carreras muchísimo más cortas, con salida laboral más rápido, que tienen como otro dinamismo que tenemos que aprender, otro lenguaje, ¿no? Y seguro, como decías, hay algo de involucrarse. Yo me involucro, y nadie me lo pide, es una cuenta que tengo pendiente, pero si no empezamos a involucrarnos como catamarqueños, no hace falta, y lo vuelvo a repetir, saber de todo, no hace falta que sea tu nicho. Yo estoy en un evento de lo que sea, donde me llamen y me inviten, voy, participo, me presento, conozco. Nos falta un poquito de eso a veces. Me pasa personalmente que a veces invito a colegas empresarios, che, ¿se copan? No, Flor, yo nada que ver ahí, ¿qué voy a hacer? No puedo, no tengo, no quiero. Y nos falta un poquito de eso, un poquito más de camaradería, ¿no? De abrir la puerta, de entender que nos necesitamos, pero 100% que no vamos a llegar al puerto que queremos si no empezamos a involucrarnos. Esta es nuestra oportunidad. No sé si vamos a tener otra como esta. Entonces es subirse al barco ya, que ocurra, que empiecen a pasar cosas y entender ese dinamismo, ¿no? Como no tener tanto miedo, entrar a la incomodidad, salir de esa zona de confort. Parece cliché lo que digo, pero realmente a veces es como, che, despierten, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que se nos está pasando? Y por eso a veces nos sentimos amenazados, porque cualquiera que viene un poquito más despierto, un poquito más con ganas, ¿no? Que no tiene tantas ganas de estar en su zona de confort y se anima, se lo lleva. Se lleva el proyecto, se lleva el contrato o se lleva eso que estábamos deseando. Entonces, si no lo tenemos, darte vuelta y buscar con quién lo podemos hacer, buscar partners, buscar aliados, involucrarse, 100%. Fue un placer tener esta charla con vos, gracias como siempre. Ay, gracias. No hay muchos espacios, ¿no? Para poder hablar, así que está buenísimo que esto se genere, celebro, tuve el honor de junto a Federación poder estar en la organización de este evento y nos costó un montón, así que gracias a todos por participar. Ojalá lo podamos repetir cada vez y que sea más grande cada año, pero hoy ojalá de acá se lleven un contacto, una tarjeta, un partner de negocios. Mañana los que estén en la ronda de negocios, que va a ser la primera que vamos a hacer y vamos a ver cómo nos sale, pero que podamos entender qué está haciendo el que está al lado, el que está al frente, qué propuesta tiene. Ya se pueden preguntar. Exacto. Uno al otro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y a veces, esa unión, ¿no? A veces quedamos lejos porque no tenemos Total. el volumen necesario o porque parece que otra provincia lo tiene mejor desarrollado que nosotros y está acá a la vuelta. Así que ¿Y en qué parte podemos ser la cadena? 100%. ¿En qué parte podemos ser ese eslabón? Y algo que me quedó muy grabado es animarnos en la narrativa. Y está a la vista cuando pedí quién quiere hacer una pregunta, todos tímidamente. Ojalá que mañana en la ronda de negocios se atrevan a hablar, a expresar, preparen lo que van a preguntar, lo que quieren saber y pongan más cara de ánimo, más cara de esta vez me tiene que tocar a mí, ¿no? Más allá por ahí de que hoy estamos con un poquito de calor, pero fue realmente una charla muy linda, gracias por convocarme.
amigas de hace mucho tiempo, que no somos contemporáneas, pero ella siempre me está invitando a grandes escenarios. Y yo muy agradecida con la consultora también en comunicación, Luna González, que estoy viendo esto. Yo tengo una consultora en comunicación en líderes de oratoria, y los que más van son niños de 7 a 15 años. Miren la generación que se viene. Hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados para hablar, para imponerse. Un tips para que sea un llamado a la acción: cuando atraviesen esa puerta, se animen a hacerlo. ¿A qué los comprometés a esta gente que nos está escuchando? ¿Cómo se llevan ese compromiso? Que nos empecemos a vender, ¿no? Como provincia, como catamarqueños, nos cuesta un montón, muchísimo. A veces me toca acompañar emprendedores a Buenos Aires nada más, y parece una ciudad avasallante, ¿no? Y yo siempre digo que Dios atiende en Buenos Aires, y qué difícil que es llegar con una propuesta. Imagínense llegar a otro país o llegar con otro idioma, así que empezar a prepararnos. Como dije antes, los proyectos y los líderes que van a perdurar en el tiempo son los que tengan algo para contar, son los que sean coherentes, ¿no? Son los que mantengan ese mensaje de sustentabilidad o de coherencia o de transparencia. Así que empecemos a trabajar desde ahí, que creo que se viene una Catamarca muy linda. Los invito a subirse a este barco que no tiene que fallar, no puede fallar. A subirse más a los escenarios. Gracias, Flor. Gracias a ustedes también por estar. Estamos. ¡Qué calor!